Acabamos de ver cómo simplificar algunos datos, cómo tomar múltiples tablas y verlas como una sola. Lo que haremos ahora es pensar en cómo podemos agregar datos, es decir, tomar muchos puntos de datos individuales y resumirlos para encontrar un promedio, o un mínimo, o un máximo, pero ver los resultados dentro de una vista. Así que si usted recuerda, en nuestra base de datos de la lista larga, teníamos una tabla de calificaciones. Y en este caso, los libros tenían calificaciones individuales de personas individuales, como tal vez yo le di a Book, guión bajo, y de 1, un 4 de 5 estrellas, pero David le dio solo un 3. Ahora, almacenamos estas calificaciones individuales en nuestra base de datos. Pero en última instancia no me importa tanto lo que yo lo califiqué, o tal vez lo que David lo calificó, me importa la calificación media, digamos, para cada libro. Pero si nos importan esos promedios, ¿por qué almacenar entonces todas las valoraciones individuales? Pensemos en esto como una cuestión de diseño. ¿Se te ocurre alguna razón por la que querríamos tener estas valoraciones individuales almacenadas en nuestra base de datos? ¿Qué nos aporta eso al final del día? Tal vez la fiabilidad para saber cuántas personas calificaron el libro. Bien, es bueno tener más datos. ¿Podrías saber cómo, digamos, yo califiqué un libro o cómo tú calificaste un libro? Eso es bueno aquí también. Y yo diría que de tener estos datos adicionales, podríamos calcular más estadísticas. Podría hallar no solo la puntuación media, sino también la puntuación mínima, o la máxima, o la mediana, etc. Así que estos resultados individuales nos permiten encontrar y calcular más estadísticas, como promedios, mínimos y máximos, en lugar de solo almacenar el promedio. Ahora, si quisiera encontrar la media de estos resultados, ¿qué podría hacer? Ya lo vimos antes. Podría intentar agrupar las valoraciones por ID de libros individuales. Digamos que quiero encontrar las valoraciones de Book-ID1 y Book-ID2. Podría agruparlas por la columna ID del libro, convirtiéndolas en grupos individuales. Y digamos que quiero encontrar el promedio aquí usando una consulta SQL. Podría decir que me encuentre el promedio de la columna de calificación cuando tengo grupos por ID de libro. Eso efectivamente toma mi tabla como esta y dice, ok, voy a combinar todas las calificaciones para cada ID de libro individual y encontrar para usted el promedio. Primero comprimiré estos datos juntos, literalmente poniéndolos uno encima del otro aquí, y luego encontraré el promedio de todos esos resultados. Digamos 3.67, libro 1 y 2.5 para libro 2, comprimiendo todos nuestros datos en un solo resultado. En este caso, el promedio. Así que vamos a caminar a través de entonces cómo encontramos el promedio utilizando una consulta SQL y luego vamos a convertir eso en una vista. Así que voy a volver aquí a ese equipo y voy a abrir longlist.db. Ya estoy aquí. Así que puedo escribir .schema_ratings para ver el esquema de esta tabla de calificaciones. Y verás que tiene una columna book, _ID y una columna rating también. Así que si quiero encontrar la calificación promedio para cada ID de libro individual, ¿qué podría hacer? Podría intentar seleccionar la columna book, _ID y la columna rating así. Pero no quiero seleccionar solo la columna de valoración que me da valores individuales. Quiero encontrar la puntuación media. Podría decir que me busque la puntuación media de esta tabla. Ahora voy a darle un nuevo nombre. Diré ICE Rating, llamando ahora a la valoración media de nuevo, en este caso, Rating. Y seleccionaré esto desde la tabla de valoraciones. Y por último necesito Group by algo. Necesito Group by Book, _ID. Eso significa que calcularé la valoración media para cada ID de libro. Voy a pulsar punto y coma aquí y Enter, y debería ver todos estos ID de libros, de arriba a abajo, con su propia calificación. Pero aquí no se ve tan bonito. ¿Qué podría hacer para tratar de que esto no sea tan largo como 3.7740, 19.431? Hay una mejor manera de hacer esto y lo vimos antes. ¿Qué podría hacer para mejorar esta vista de mi tabla de clasificaciones? Veo algunas sugerencias sobre redondear las puntuaciones, pero también iba a sugerir añadir los títulos de los libros, por supuesto. Buen punto aquí también. Así que primero queremos añadir el
Primero, queremos probablemente añadir el título del libro para ver lo que los títulos están hablando. No solo, en este caso, las identificaciones de libros individuales, pero también un buen punto para decir, vamos a tratar de redondear estos para que no veamos 3.7740, 1.94. Tratemos de redondearlo a 2 decimales para estar seguros. Así que primero tratemos de redondear esto y luego trataremos de agregar algunos títulos de libros a su sugerencia aquí. Voy a volver y permítanme tratar de redondear primero. Así que voy a volver a mi terminal y voy a decir que quiero encontrar la calificación promedio para cada book-id. Y quiero seleccionar no solo la valoración media como hicimos antes, sino la valoración media redondeada. Así que puedo usar round y decir que tome la valoración media y la redondee a 2 decimales. Y voy a llamar a esta columna solo calificación en el resultado final. Y voy a seleccionar esto de la tabla de calificaciones. Y ahora puedo agrupar por, en este caso, book-id enter. Debería ver que ahora tengo valoraciones redondeadas, un poco más bonitas que antes. Ahora, en cuanto a lo que dices, intentemos añadir no solo las identificaciones de los libros, sino también sus títulos. ¿Qué significa que un ID de libro tenga alguna calificación? Quiero ver los títulos aquí al final. Así que vamos a hacer eso. Voy a decir select book-id y también select título, y tal vez incluso seleccionar el año en que ese libro fue nominado para el premio Booker. Luego seleccionaré la valoración media redondeada a 2 decimales como valoración. Y quiero seleccionar esto de la tabla de valoraciones. ¿Pero en qué se fija? Si tuviera que seleccionar solo las valoraciones, ¿qué datos me faltan y dónde podría encontrarlos? Oye, te faltan los títulos de la mesa de los libros. Sí, tengo que tener los títulos y se almacenan en la mesa de libros. ¿Qué deberíamos hacer? Probablemente unir la tabla de libros con la clave primaria y algunas claves externas. Así que voy a volver aquí y vamos a hacer eso. Quiero seleccionar desde clasificaciones, por supuesto, pero también quiero unir, en este caso, la tabla de libros. Así que voy a pulsar Enter y ahora voy a decir Join también la tabla de libros. Ahora, ¿cómo puedo unir la tabla de libros con la tabla de valoraciones? Bueno, sé que la tabla de clasificación tiene una clave externa llamada book-id y la tabla de libros tiene una clave primaria llamada ID. Así que le diré a SQL que quiero emparejar estas dos tablas de esta manera. Voy a decir join libros on calificaciones.book-id, que la clave externa que está dentro de calificaciones es igual, en este caso, libros.id. Ahora, hay un paso más, que es agrupar por book-id todavía. Así que voy a pulsar Enter y Group by book-id. Pero ahora debería poder pulsar punto y coma y Enter, y debería ver no solo los ID de los libros, sino también los títulos y los años en que esos libros fueron nominados. Así que esta vista es cada vez mejor. Y yo podría decir que en realidad podemos seguir adelante y añadir esto a nuestro esquema. Podríamos crear una vista que nos devuelva los resultados de esta consulta. Así que vamos a intentarlo. Voy a decir, crear una vista llamada tal vez promedio de calificaciones de libros, promedio de calificaciones de libros, para que la gente venga y haga análisis si lo desean. Entonces podría decir, quiero crear esta vista como la consulta que escribimos antes. Así que voy a decir, de nuevo, seleccione el book-id, el título, y digamos que la columna año, la calificación promedio redondeado a 2 decimales. Y luego quiero seleccionar como calificación. Voy a seleccionar esto de la tabla de calificaciones. Y luego voy a unir, como lo hicimos antes, la tabla de libros de calificaciones y luego unir a los libros en la clave primaria y no clave foránea. Así que voy a decir en ratings.book-id la clave externa en las calificaciones y establecer igual a books.id, la clave principal que vamos a utilizar para unirse a estas tablas juntos. Entonces voy a decir grupo por book-id. Y debería tener si pulso Enter mi propia vista llamada Average Book Ratings, que puedo usar para ver los promedios de cada uno de estos libros. Diré Select, digamos asterisco, from average-book-ratings punto y coma. Y ahora debería ver todos esos resultados igual que antes. Ahora, notablemente, porque esto está en una vista, no estoy usando mucho, si acaso, espacio adicional en mi base de datos. Todavía tengo debajo de esta vista calificaciones individuales.
Pero como he guardado esta consulta y los resultados creados en una vista, puedo acceder a las valoraciones medias redondeadas de cada una de ellas. Y también puedo consultar esa vista. Permítanme entonces preguntarles qué preguntas tenemos sobre cómo hemos utilizado las vistas para agregar algunos datos hasta ahora. En realidad tengo una pregunta. Podemos usar ambos el mismo nombre, como antes era lista larga. Y aquí estamos usando para promedio algo. ¿Podemos usar lista larga para ambos? Sí, así que si te acuerdas, antes teníamos esta vista llamada lista larga. Y la lista larga tenía títulos de libros y autores dentro de ella. Y creo que te estás preguntando, ¿podríamos intentar unir, digamos, la tabla de lista larga con nuestras clasificaciones para obtener los títulos de los libros y demás? No podríamos hacer eso porque no tenemos la columna ID en esa vista de lista larga. Aunque quizás podríamos escribir algunas consultas que involucren también esa vista de lista larga. Bien, sigamos aquí y veamos qué ventajas puede darnos esta vista. Así que volveré aquí. Y una ventaja más es que si tuviera que agregar alguna nueva calificación a mi columna de calificaciones, podría simplemente volver a consultar esta vista para encontrar el promedio actualizado. Digamos que usamos una sentencia insert into y actualizamos las valoraciones de algunos libros. Bueno, si soy un analista de datos y vuelvo un poco más tarde y quiero encontrar la calificación actualizada, puedo hacerlo de nuevo, seleccionando asterisco de las calificaciones promedio de libros como este, calificaciones promedio de libros. Pulsa Enter. Y ahora veo tal vez algunos promedios actualizados también. Cada vez que consulte esta vista, volveré a ejecutar esencialmente esa consulta de antes. Y ahora veré los promedios actualizados para cada libro.